permítame hacer una premisa introductoria. Me encontré con un especial título. Muy especial, no conocía a este autor, la verdad no lo conocía. Y me encontré con este título que estoy leyendo esta semana. Y me encontré con un tema en particular. Y él lo menciona en su página 20. Los niños pueden ir saliendo a sus clases. Una premisa introductoria apenas, ¿sí? No es la Biblia aún. Un título que Dios bueno hizo llegar a mis manos también. Y se refiere a un hombre que pide consejo. Y le pide consejo a un hombre al que denomina como mi viejo pastor. Y la portada es bien especial porque dice: a veces todos necesitamos el recordatorio de alguien que ha andado el camino antes que nosotros. Me llamó poderosamente la atención. Y este hombre describe cómo él había decidido, voy a leerlo, abro comillas, había decidido dedicar mi vida a servir a Dios, a lo cual me entregué con la mayor ilusión. Sin embargo, últimamente las cosas habían sufrido algunos cambios. Estaba desanimado, definitiva y absolutamente desanimado. La sensación de creer que no podía, no sabía y no servía me había invadido por completo. Cuando abordé el barco del servicio a Dios, lo hice lleno de proyectos e ilusiones. De eso hacía 9 años. Un particular y largo embarazo. Y el alumbramiento trajo trillizos: desánimo, frustración y desencanto. Pareciera por momentos que estuviera describiendo la condición actual de algunos pastores, dentro de los cuales, sin duda alguna, hoy me incluyo. Sin embargo, esto no ha de ser óbice para abandonar, para claudicar. Y parece ser que hoy, por favor, les pido algo de quietud a los servidores. Gracias, los niños. Voy a esperar, no se preocupen. Sin embargo, parece que hoy el deporte, la práctica o el hobby al interior del ámbito cristiano es abandonar. En la iglesia se enseña doctrina, en la iglesia se enseña principios y verdades bíblicas, y algunos determinan a raíz de la enseñanza, que cuántos saben que cuando la Biblia se abre de por sí es ofensiva para la carne, y en señal o en respuesta a esa enseñanza, la señal es cambiar, pero no su perspectiva, no su modo de vivir, sino cambiar de iglesia. Parece ser que es la moda. Está de moda hacer tour, ir a un lado, ir al otro. Está de moda no plantarse y dar fruto. Y cuando hablo de fruto no es que usted tenga muchas personas. Cuando hablo de fruto es su vida. Es las evidencias de su salvación. Hermanos, así no fue al comienzo el comienzo de la iglesia primitiva. Y me llama poderosamente la atención ahora que una de las damitas que estaba en la alabanza, ¿la vieron? En las damitas. Una damita dijo, citó un texto, qué bueno que la próxima vez lo cite, y citó Mateo 16:24. Y a mí me llama poderosamente la atención porque con ella no me puse de acuerdo para la enseñanza. Sin embargo, la enseñanza, o mejor la serie, se llama La Cruz y tiene como texto base Mateo 16:24 al 28. Pero para hoy tendremos como texto de iniciación, acompáñeme usted, por favor, 1 Corintios 1:18.
Estaré tratando la serie La Cruz. ¿Cómo se llama la serie? La Cruz. Y hoy en nuestra primera parte la he titulado No basta con decirlo. ¿No basta con qué? Con decirlo. Es seguirlo. Muy bien. Dice el 1:18, escucha. Porque la palabra ¿de qué? De la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder ¿de quién? De Dios. Sí, efectivamente, la palabra cruz para el incrédulo es locura. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué lo explica el apóstol Pablo? Pero también Jesús, hablando en el Evangelio de Mateo, dice: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz ¿y qué? Y me siga. Él no dijo: el que quiera ser mi discípulo, que me siga. ¿Dijo así? No, que tome su cruz y qué, y me siga. Ahora bien, no basta con decir yo lo sigo. Se tiene que evidenciar que tú lo sigues. Y es que está muy de moda, está muy cool, está muy free, está muy light decir que soy cristiano. Pero realmente el cristianismo se nota, se evidencia desde seguirlo y desde llevar la cruz. Pero es seguirlo, hermano. No basta con decir yo creo. Es que se note que le crees. Y en el primer siglo, la iglesia primitiva, juntamente después con sus discípulos como Ignacio, Policarpo, y los que fueron discípulos de Juan, se encargaron siempre de fortalecer la fe de cada uno de los que decían ser cristianos. Soy cristiano, decía un joven. No decía más este joven. Mientras se mantenía de pie ante un gobernador romano cruel, y él sabía que decir ser cristiano, su vida pendía de un hilo. Sus acusadores no lo aprendieron por violador, por ladrón, por pícaro. No, sus acusadores lo apresaron, lo prendieron porque él manifestaba ser cristiano. Y lo forzaban a este joven. Lo forzaban a retractarse, a maldecir a su Dios, a maldecir a Cristo. Sin embargo, una vez más y una vez más y una vez más y una vez más y otra vez más y otra vez más, él decía: soy cristiano. A mí me llamaba la atención la maestra hoy en el básico que está dando. ¿Dónde está la maestra? Parece que da su clase y vuelve a casa. ¿Dónde está la maestra? No está. Bueno, la maestra preguntaba hoy. Decía la maestra: ¿cuántos están dispuestos a seguir a Cristo? Me llamó poderosamente la atención y es una pregunta que quisiera dejar en medio de sus corazones. ¿Cuántos de verdad que dicen cristianos están dispuestos a seguir a Cristo? ¿Sí era la pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Cristo? Creo. Ok, listo, muchas gracias. Sí, esa era la pregunta. Hermano, somos muy ligeros. De hecho, la alabanza, no sé si ustedes ahora que cantaron decían: he decidido he decidido, no vuelvo atrás, no vuelvo. ¿Sí o no? Vamos a ver qué tanto canto y tanto esbozo de sonrisa desde la vida práctica representa lo que usted está cantando y lo que yo canto. Y este joven decía: yo he decidido seguir a Cristo. Esto ocurrió a mediados del siglo del año 161, 180, emperador Marco Aurelio, aborrecedor del pueblo cristiano. El cristiano era ilegal en la época, hermanos. A los cristianos se les tildaba de rebeldes, terroristas, antropófagos, politeístas.
Se les perseguía con un odio intenso. Y ellos enfrentaban la amenaza siempre de la prisión, la tortura o la muerte. Le pedí al ingeniero un vídeo, pero faltando 2 minutos me dijo no se puede. Pero espero que podamos tener ese vídeo para dentro de 8 días, que ustedes lo puedan notar. A veces lo visual hace falta, ¿no? Así que ellos eran torturados frecuentemente y al final la muerte. La persecución era intensa, hermanos. Y habían llevado a juicio a este joven, un diácono, un joven que oscilaba entre los tal vez 23, 26 años. Y se le insistía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. No obstante, su resolución era impretérrita, firme, de columna, de baluarte, de radical. Si así a bien tiene y me lo permiten, aún de fanático. Y si usted me llama fanático porque he abrazado la cruz y mi vida es Cristo, tíldeme de fanático. Era como una de las respuestas de este hombre. Y todo el tiempo contra sus acusadores con una firmeza que no se había notado ni en los más veteranos de aquella época. Le preguntaban si tenía vínculos o era libre, si tenía algún tipo de lengua o pertenecía a algún país, tenía alguna ciudadanía, y su respuesta era soy. Si tenía familia, y su respuesta era soy cristiano. ¿De qué país venía? Soy cristiano. Nada lo iba a persuadir. Y cuando sus apresadores, sus torturadores, sus verdugos se dieron cuenta que no diría más y que no lo iban a persuadir, fue condenado a tortura y tirado a las bestias. El día de la ejecución le soltaron las bestias y se las soltaron mientras lo sujetaban a una silla de hierro ardiente que tenía como una especie de clavos, y uno de ellos penetraba su recto, y la silla estaba de color rojo. De ese tipo eran las torturas, hermanos. Ustedes pueden ver en el Google, si ustedes lo quieren ver, estas máquinas torturadoras, las más viles, y encontrarán, escuche, como nunca antes en la historia de la humanidad, que los instrumentos de tortura más perfeccionados, permítanme así el término, para doblegar una voluntad, se desarrollaron durante el tiempo que el cristianismo estaba avanzando. No fue ni en una guerra, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni el enfrentamiento de medos, persas, babilónicos, egipcios, no. Ahí se perfeccionaron estos instrumentos para torturar. Sin embargo, y a pesar de ello, su convicción no se iba a fracturar. Aún y bajo el dolor y el tormento, lo narra uno de los historiadores de la época, Eusebio, dice, era tanta la solidez de este joven, que siempre le escucharon decir, soy cristiano. Su compromiso hablaba de un ser que aquí en la tierra le daba valor solamente a lo que él consideraba que era lo más preciado, Cristo. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque él sabía que si se mantenía así, vería a su Cristo en la eternidad. Y a él no le preocupaba sino ver a su Cristo ¿dónde? En la eternidad. Así tuviera que entregar su vida acá. Su grito siempre fue el mismo. Y cuando lo sentaron en esa silla, y el reo que dice el historiador con respecto a este tipo de instrumentos de tortura, más o menos oscilaba lo que sobresalía de la silla, que era como una especie de estaca, estaba entre los 25 y 30 centímetros, penetraba por su recto ardiendo. Y cuando lo sentaron en esa silla y le soltaron los leones, él dijo, soy
Para este hombre, toda su identidad, incluido su nombre, ciudadanía, estatus social, se encontraba en la persona de Jesucristo. Señor, ayúdame, Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Y ayúdanos, Señor, a no ser ligeros de labios cuando decimos cristianos. Era cristiano este joven. Y esa designación no solamente iba a definir su andar, su identidad, sino también esa convicción férrea iba a definir su destino. Así fuese como pasto para las fieras, como bocado delicioso para las fieras. Pero él sabía que su destino no era ahí, en las fauces de un león. Su destino era el cielo, Cristo. Por eso él no iba a claudicar. Y esta misma perspectiva la compartieron, la vivieron incontables cristianos de la iglesia primitiva. Y eso fue lo que los llevó a ser testigos para muchos. Y eso fue lo que permitió que este precioso libro llegara a nuestras manos, de sangre como ningún otro libro. Y no por pesar, sino por convicción y entrega a su Señor. Mas sin embargo son muchos los que menosprecian este libro. Y cuando los arrestaban estos creyentes osados, confiaban y respondían como lo hizo este joven, con una aseveración sucinta, limpia, de lealtad y de fidelidad. No eran de aquellos que, como al día de hoy en este cristianismo posmodernista y contemporáneo, cuando no se saluda al asambleísta, porque ahora esto fue en una reunión de asambleístas, se molesta. O si se le llama la atención, o si se le exige, oiga, disciplínese. Se siente tan susceptible, tan sensible y tan importante que la iglesia le queda pequeña. No, en aquella época no. Una y otra vez, uno tras otro, ¿quién eres? Y ellos respondían, ya les he dicho quién soy. Soy cristiano. Para los cristianos de la época, hombres y mujeres, toda su existencia estaba consumida, condensada en un solo personaje, Cristo. En el momento mismo que su vida pendía de un hilo, nada importaba, excepto identificarse como cristiano. Era lo único. Parecía que entre más les insistían que los iban a torturar, para ellos eso era como un factor de gloria, de privilegio. ¿Por qué? Porque les permitían hablar, es más, gritar desde su entraña, soy cristiano. Estos creyentes fieles, cristianos, eran mucho más que una mera designación. Hoy parece ser que decir cristiano es una designación religiosa. Para el primer siglo no era así. Para ellos Cristo definía todo acerca de ellos, incluso cómo se veían a sí mismos, incluso cómo los podía ver el mundo, incluso cómo los desechaba el mundo. Pero para ellos era Cristo. Su sello, su amor por el Mesías era su sello, por el Mesías crucificado. Y estaban dispuestos a seguirle sin importar el costo. Y vieron muchos de esos cristianos, porque usted mira, pastor, y a partir de ahí se acabó el cristianismo. No, después, años después, parecía que se reproducían. Este joven muere de esa forma, y a cambio de exterminar el cristianismo se reprodujo. Habían dos cosas que pensaba el imperio romano. Uno, se están reproduciendo y son una amenaza.
Pero dijo un procónsul: no, pero ¿qué les ves de amenaza? Si se reproducen, tenemos que darle de comer a las bestias. No traje el vídeo, lamento mucho que no haberlo podido pasar, la verdad. Es poquito fuerte. No vengan dentro de 8 días. Soy cristiano. Para ellos no importaba nada más. Se notaba en ellos una transformación total. La transformación que solamente produce Cristo en el penitente, en el nacido de nuevo, en el que se arrepiente. Sus corazones estaban inflados de fidelidad a Cristo. Habían muerto a su antiguo modo de vida, habían nacido de nuevo, sí, pertenecían a la familia de Dios, sí, pero por eso mismo eran perseguidos. Cristianismo no era un simple título, hermanos. Cristiano no era simplemente una designación para un religioso o para un emblemático espiritual, no. Era una forma completa de vida, de pensamiento, de actuar, de palabra. Era todo. Y así como vivían, no temían, aún y que se les amenazaba, estaban dispuestos a morir. Hoy este cristianismo posmodernista que yo le he mencionado, que así lo he titulado, contemporáneo, está como diluido en estas aguas turbias, asquerosas, apestosas, inmundas, corrompidas. En las aguas estas corrompidas como de caño, como de alcantarilla, como de aguas negras, ¿sí se llama así? De aguas negras. Aguas negras de la prosperidad, del decláralo y recíbelo. Que cuando se enseña que llevar fruto tiene la idea de experiencias místicas. Oiga, ser cristiano, y si tú dices cristiano no hay necesidad alguna. Todo se te suple. Cristianismo, hoy se habla de cristianismo, un cristianismo sin precio. Ya Cristo pagó, a mí solo lo que me toca es pedir. Pida. Venga, pacte y pida. Pida. Ninguno soy cristiano. Más entretenimiento, más reconocimiento, menos carácter, más entretenimiento, más divertimento, menos entrenamiento, más de autoestima, más del yo, menos de ser maduros. Más para mí, menos para Jesús. Más de tus bendiciones, menos de tus reprensiones, Señor. Más tener, menos despojarse. Se habla del éxito hoy, de la salud, de la riqueza, de la búsqueda de la felicidad. Con frecuencia usted escucha que el predicador dice con frecuencia que Dios ama a las personas incondicionalmente y que quiere que sean todo lo que ellos quieren ser. El predicador habla y señala un cristianismo como si venga que se le cumple cada uno de sus deseos, sueños o caprichos. La ambición personal es el tema central de la predicación. La gratificación personal, la motivación es el tema central de la predicación. Esto ha llegado a ser parte de este cristianismo evangélico, lamentablemente. Y esto lo enseñan como si eso fuese tener una relación con Jesucristo. Error. Relación con Cristo significa cruz. Y es lo que el creyente no quiere. No quiere, hermanos. Oran y se enseña a orar por sus propios deseos, sus propios anhelos. Es la única oración que parece ser válida. No, venga y traiga sus peticiones. ¿Y qué petición tienes? Que se me paguen todas las deudas. ¿Y qué petición tiene? Que me pueda librar del gotero. ¿Y qué petición tiene? Que me libre de esta vieja. ¿Y qué petición tiene? Que me libre. Todo es así, hermanos. ¿Y qué petición tienes? Que se prospere mi negocio. Eso es lo que es válido en las oraciones de hoy. Pero hoy la oración no es de intercesión, de dolor, de clamor por el perdido. Hoy la oración
no es de un ruego y de una súplica acompañada con lloro por el que se pierde. No. En ninguna manera. Estas oraciones no son correspondientes para este tiempo. La intercesión, la oración de intercesión ya no es considerada bíblica. Equiparan a Cristo, este cristianismo posmodernista, apestoso, contemporáneo, laic. Comparan a Cristo como si fuese un ayudante de turno. Hablan de su Salvador personal, pero están muy deseosos que ese Salvador les cumpla sus caprichos. Y ha surgido una idea bastante maquiavélica, diría yo, diabólica, satánica, de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. ¿De dónde salió eso, hermanos? Por el amor de Dios, ¿de dónde sacaron esto, hermanos? Esta frase ha sido tomada por muchos que dicen ser cristianos evangélicos. Incluso hoy, lamentablemente, algunos predicadores televangelistas la predican y la mencionan continuamente. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y lo más desfachatado, balbucero y chapucero, ruin, vil y acanallado, es que mencionan y dicen lo siguiente, como dice la Biblia: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y quiero decirles, eso no está en la Biblia. Y dicen, está en la Biblia, como si estuviesen citando un versículo. ¿Y suena bien o no? ¿No suena bien? Que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Suena bien? ¿Suena bien? ¿Sí o no? Suena bien, pero no es bíblico. Y el hecho de que suene bien y no sea bíblico, hermano, ya es un error. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Esta frase que les acabo de mencionar fue diseñada por un hombre que no conocía a Dios, que desconoció a Dios, que tenía cierta admiración por Jesús, pero como profeta, no como Dios, y que aborrecía a sus seguidores. La frase de este hombre fue: de Cristo sé y lo admiro como un profeta, o sea, no como Dios, pero sus seguidores son una vergüenza. Este hombre que no conocía a Dios fue el que citó este texto que no proviene de la boca de Dios. Ese hombre se llama Mahatma Gandhi. Y usted orando a lo Mahatma Gandhi. No, hermano, lo que sí dice la Biblia es que tú eres un Dios que no se complace en la maldad. El malo, o sea, el pecador, no habitará junto a ti. Los insensatos, o sea, los pecadores, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina al Señor. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A los pecadores. ¿Cuáles? No arrepentidos. Los que rechazan a Jesucristo. En Proverbios 11:20 dice la palabra: abominación son a el Señor nuestro Dios los perversos, o sea, los pecadores. ¿Sabes qué significa aquí perverso? Los que desvían la verdad, los que hacen de Dios otros dioses. Y el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, o sea, contra el que no se arrepiente. Pero claro que Él tiene los brazos abiertos para el penitente arrepentido, ¿sí o no? Porque esos éramos tú y yo en otro tiempo, ¿o no? Sin embargo, Él nos recoge. Sin embargo, Él es nuestra propiciación, en Él nuestra redención, por Él nuestra justificación, en Él resurrección para vida eterna. Esas son doctrinas de la salvación. Propiciación,
redención, justificación, resurrección. Soteriología, doctrina de la. Ok. Uno pregunta, ¿y de qué eres salvo? Lamentable el pueblo cristiano. Ni idea. Aquí enseñamos, como la Biblia enseña, ¿de qué eres salvo? De la ira de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Cómo? Propiciación, resurrección, justificación, propiciación, redención, justificación, resurrección. Todo en la persona ¿de quién? De Cristo. ¿Doctrina de la salvación, hermano? Yo le decía a alguien, hágase una encuestica a la salida de algún lugar. Hermano, ¿me podrías explicar algo de la salvación? ¿En quién está centrada la salvación por completo? ¿En quién? En Jesucristo, en los méritos de Cristo. Ahora bien, no significa que lo que les acabo de mencionar esté representando a un Dios cruel. Pero lo que sí significa es que Dios es un juez justo. Y Dios abomina al pecador es porque Él es justo, porque Él es santo. Por eso demanda ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Claros? ¿Vamos bien? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sonría que Cristo le ama, usted ya ha sido redimido. 3 nomás. Hermano, va a tocar enviarlos a nuevo nacimiento. Y todo por pura. Les decía a los de la clase que me dio un chancecito interrumpir 3 minutos con 42 segundos la maestra. Y les decía ciertamente cómo el cristianismo es el único modelo, permítanme así si lo quieren tomar religioso, o el único modelo espiritual, ¿no? En el que se menciona gracia. El resto es por obras. Musulmanes tienen que ir a la Meca, a la ciudad de la Meca, donde Mahoma huyó. Los hindúes, los mahometanos, todos es por obras. Los católicos romanos, ¿por qué? Por obras. Pero el cristianismo nos concede salvación por pura. Si usted tiene algún mérito para la salvación, le voy a decir cuál: pecado. Esto causa escozor, ¿no? ¿Cierto? Alguno estará pensando en su interior, ¿a qué vinimos? Queríamos un poco, era de flow, de entretenimiento. ¿Y aquí a qué hora los milagros? ¿A qué horas pasan adelante los que cumplen años? ¿Quién tiene deudas? Ni levante la mano, hermano. Ni la levante. Ni se le ocurra, hermano. O sea, ni se le ocurra. ¿Alguien tiene deudas? Levante su mano. Ahora sí, en serio, ¿sí? Trabaje y páguelas. Principio de prosperidad. ¿Ustedes quieren que les dé un principio de prosperidad infalible? No practiquen la doctrina del negrito del batey. ¿Usted quiere ser bendecido, muy próspero? Trabaje. Todos tenemos la capacidad de desarrollar labor, ¿o no? ¿Sí o no? A mí me impacta, hermano. Y ahí llegó una muchacha, un ciclista muy famoso. Una muchacha y dijo, mire, venga, deme una oportunidad. Yo vendo pan de bono, relleno de bocadillo, vendo pan de yuca y hago unas almojábanas de locos. No da abasto. Pero el creyente de hoy se quedó así. Todo viene de Dios. Pero aquí confiando en el Señor. Atenidos, mantenidos. Hermanos, Dios abomina al pecador. Pastor, ¿de dónde saca eso? Escuche, ¿Dios va a mandar el homosexualismo al infierno o al homosexual no arrepentido? O sea, según usted el infierno está lleno de homosexualismo. Entonces, ¿por qué dice sí?
A ver, Dios va a enviar, o mejor, ¿se va al infierno el que roba o el robo? Ah, bueno, ¿sí o no? ¿Se va al infierno el acto de adulterio o el que adultera? Ah, bueno, entonces ¿por qué dice que? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora sí me hice entender por qué quienes están en el infierno. No está el homosexualismo en el infierno y el homosexual en el cielo, ¿o sí? Cada uno paga por sus pecados. O sea que el infierno está lleno de no arrepentidos, no de pecadores. Pues yo también soy pecador y todavía no he llegado allá. Pero está de no arrepentidos, de los que rechazaron ¿a quién? A Cristo. ¿Quién aquí hay uno que no sea pecador? Ah, uno. Bueno, tenemos uno. Levantó la mano. Uno. ¿Quién más? Todos pecadores, hermano. Ahí la señora que es mi mamá, pecadora hasta los tuétanos. Todos pecadores. Aquí no voy a, ay no, es una santa, ¿cómo ha sufrido? Escuche, el sufrimiento no limpia a nadie de pecados. Lo único que nos limpia de pecado es la sangre de Cristo. Arrepentirnos y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Lo único, hermano. Ahora, eso de la aceptación me lo reservo un pin. Ojalá lo enseñe después. Pero es que lo enseñan, ¿no? Y lo acabo de repetir. Pero escuche, ¿de cuándo aquí un pecador, uno tan sucio, acepta algo tan limpio? Nunca. Entonces, si aún tal postulado está mal, porque les voy a decir algo, su decisión no fue por Cristo, la decisión fue de Cristo por usted. Por eso Él fue a la cruz. ¿Claros? ¿Sí? Dicho esto, hermanos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan capítulo 13. No quiero equivocarme. No me quiero equivocar. No, Juan 3. 3, perdón. 3. No me quiero equivocar. Juan 3. Pero no. Ahora me puedo equivocar. Soy infalible. Juan 3:36. Muy bien. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál? Eterna. Sino que la ira de Dios está sobre él. Que nadie los engañe, hermano, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 6. Ignacio de Antioquía, un pastor, discípulo del apóstol Juan, al ser condenado a muerte en Roma cerca del año 110, Ignacio escribió: no es que quiera simplemente que me llamen cristiano, sino realmente serlo, ser uno fiel hasta el final, y de ser así, entonces puedo tener el nombre. ¿Cuál? Cristiano. Y cuando estaba en la hoguera, él empezó a exclamar: ven fuego, ven fuego. Le dislocaron sus huesos, le mutilaron sus extremidades, le trituraron todo el cuerpo. Fueron torturas tan crueles que los que estaban presentes dijo: ni el mismo diablo hubiera hecho esto. Pero parece ser que para este hombre eso no contaba. ¿Saben por qué? Porque este hombre anhelaba más temprano que en cualquier otro tiempo que lo mataran. Y le dice a su verdugo: más leña para el fuego, y que arda el fuego. ¿Por qué demoras tanto? Que arda el fuego. ¿Por qué demoras tanto? Alguien dijo: este está loco. Dijo: no, lo que pasa es que entre más te demores y entre más se demore en consumirme el fuego, más me demoro en cumplirle la cita a mi Señor, porque Él me está esperando. Hermano, ¿y usted no tiene para pagar el recibo del agua y entra en depresión? ¿Qué es este cristianismo? Y su esposo le hace mala cara y usted siente que se le abren las fauces de las fieras salvajes.
y no lo reciben a usted aquí en la iglesia con alfombra roja y usted siente que las profundidades del Hades lo atrapan. ¿Qué está ocurriendo con el cristianismo de hoy, hermanos? Por eso el título: no basta con decir que soy cristiano, es necesario seguirlo, hacerlo. Y el costo para los verdaderos cristianos es alto, hermanos. Es alto. Y muchos no quieren pagar ese precio, hermanos. Son muchos los que no quieren pagar el precio, hermanos. Como hombres cristianos estamos llamados a sustentar nuestra casa, a ser los gobernantes, reyes, profetas, sacerdotes de nuestro hogar. La palabra enseña que el varón es la cabeza de la mujer y el varón es la cabeza de la mujer y la cabeza del varón es Cristo. Pero el varón no quiere asumir esos retos. Por eso hoy vemos tanto mantenido, hermano. No quieren asumir los retos, hermano. Y hoy está de moda: no, pues el Señor me hizo un llamado. ¿A qué, inútil? ¿A qué te hizo el llamado? ¿A no laburo? ¿A qué te hizo el llamado, hermanos? Si, como dijo Charles Spurgeon, se precisa es de hombres de verdad que se porten varonilmente como lo enseña el apóstol Pablo. El ministerio no precisa ni necesita de aquellos que no son buenos para nada. Charles Spurgeon, discurso a mis estudiantes. Hermano, es necesario, si decimos Cristo, llevar vida crucificada y seguirle, hermano. Para el verdadero cristiano de la época cruz significaba muerte al ego. El resurgimiento de Cristo en su vida significaba muerte al yo. Cristo murió en la cruz no solamente para salvar a muchos del infierno, murió además en la cruz para que todos podamos hacernos uno con Él. Y esta doctrina nos enseña, hermano. Cuando se habla de cruz, se habla de una vida completamente irreconciliable, incompatible con el mundo. Se habla de un yo menguado, de esa naturaleza pecaminosa menguada. El mensaje de vida crucificada fue llevado por los mismos apóstoles, incluso con la evidencia de sus propias vidas. Y Jesús lo dijo. Jesús no engañó a nadie, hermano. Jesús no engañó a nadie. Jesús no era un loco que iba por ahí. No, Jesús fue claro. Digo, si usted me va a seguir, si usted va a llevar su cruz, tenga en cuenta esto: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será cristiano, o sea, salvo. Muchos no vienen porque llueve, no estudian porque tiene que ser gratis. Y dijo uno de mis economistas favoritos: no hay almuerzo gratis. El que para usted lo sea no quiere decir que otro no haya pagado. Alguien pagó. No quiere decir que si su salvación es por gracia, fue gratis. No. Fue que Cristo pagó, y escúcheme, al doble. Derramó su sangre y entregó su vida. Los apóstoles dieron ejemplo. Felipe fue crucificado, Mateo decapitado, Bernabé quemado en la hoguera, Marcos murió arrastrado hasta que sus entrañas, literal, estallaron. Jacobo el menor fue muerto a garrotazos. Pablo fue decapitado en Roma, Andrés crucificado en Acaya, Tomás atravesado con lanza, Lucas ahorcado. El único, al parecer, que no murió de manera tan salvaje fue Juan, pero fue exiliado y también torturado. La persecución, la muerte para este tiempo y la persecución para este tiempo no es otra que despojarnos de nosotros mismos, hermanos. Hay tanto, hermano, de humanidad en nosotros, hermano, que el que ocupa el trono del corazón es mi yo. Y le voy a recordar algo:
¿Me presta la silla, por favor? Gracias. Les voy a recordar algo. En este trono que es su corazón, no hay cabida para dos. O está tú yo o está Cristo. Cristo significa seguirle. Cristo significa vida crucificada. El mismo Cristo fue directo. Cristo no habló con indirectas, fue directo, porque el evangelio es directo. Y dijo: ustedes son de su padre el diablo. El Cristo amoroso y tierno. Así lo expresó. ¿A quienes les expresó esto? A quienes no lo seguían, a quienes no le creían. Todos, la multitud le seguían. ¿Saben por qué? Por sus milagros, por pan, por vientre. Ventrudos. Pero la Biblia y en la historia no registra esto. Otros, si tú vas a Hebreos, que yo lo he llamado el panteón de los héroes, tú te vas a dar cuenta qué pasó con ellos: vituperios, azotes, prisiones, cárceles, aserrados, apedreados, torturados, puestos a prueba, a filo de espada, ¿cómo se dice? Quemados en la hoguera, hermanos, decapitados. Ustedes sabían, les quitaban las extremidades, después los empalaban. Pero ¿sabe antes de empalarlos qué hacían? Los envolvían en seda, con cera, y después los empalaban. ¿Sabe para qué servía eso? Para alumbrar los jardines del emperador mientras se llevaban a cabo las orgías. Un poco de historia, hermanos, ¿no? Cristianismo posmodernista contemporáneo, sin precio, hermanos. Por eso los apóstoles siempre llamaron al pueblo al arrepentimiento, a seguir a Cristo. Ninguno de ellos se quedó solamente en Dios. Dios te ama, estamos orando por ti. No solamente hablaron de cielo para aquellos que verdaderamente estaban arrepentidos, o de infierno para aquellos que rehusaban a Cristo. No solamente esto fue lo que dijeron. Su consigna era: arrepiéntanse. Hoy no. Hoy el tema es: pase adelante y tome su decisión por Cristo. Hágame el favor. Y de ahí en adelante, por pura gracia, viva como se le dé su gadarena gana. Muchos se ofenden. Muchos, no, ¿qué digo? Muchos, multitudes. Voy a hacerles una confidencia de corazón. La verdad que a veces como predicador hubiese preferido sentirme más a gusto hablando todo el tiempo de Dios, de lo maravilloso que es Él, de las maravillas que tiene para cada uno de ustedes, de sus promesas para este tiempo, de riquezas para ustedes que vienen desde el trono día tras día. Para mí sería más fácil hablarles de que no hay necesidades como cristiano, de que no hay aflicciones, de que la vida cristiana es un tour bastante agradable. Para mí sería mucho más sencillo decirles que ustedes tienen un camino expedito para ir al cielo, no importa cómo se comporten. Para mí sería más sencillo, tal vez, incluso mencionarles que el único requisito para que tú seas muy bendecido, prosperado, es que vengas y hagas unos pactos de dinero. Incluso para mí sería incluso mucho más agradable decirles que todos ustedes son unas grandes y buenas personas y por eso partirían al cielo. Para mí incluso sería tal vez más agradable tener unos sermones llenos de positivismo, de motivación personal, de superación personal, donde el centro seas tú. Tener empanaditas a la entrada con cafecito, y si llueve, unos paraguas con el logo de la iglesia donde digas: Dios te ama. Claro. ¿Y ustedes creen que cuántos seríamos acá? ¿Cuántos? Deme una cifra. ¿Cuántos, hermano? Miles.
¿Seríamos cuántos? Miles. Miles. Si paso aquí adelante y le digo, hermano, Dios me está diciendo que el último BMW va a caer en tu garage. Y más de uno se pregunta, no tengo ni casa, pero también casa, perdón, me equivoqué, también casa. Hermano, ¿no habrían miles acá? Oye, ¿y cuántos en unión libre? No, pastor, no. Mientras sientas amor y sea Cristo, no hay lío. Pues llévalo, ¿no? Ahí vamos despacito. Es más, venga y le legalizamos su fornication. Claro. Pero pastor, es que no me he separado de la anterior India. No importa, fornication legalizada. Listos. Desde que sea miembro de la iglesia y aporte, ¿está lindo, no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Esto molesta, ¿no? ¿Cierto que esto molesta? Uy, sí, esto causa escozor, yo los entiendo. Pero para mí sería más sencillo hablarles de su comodidad, de que el cristianismo no acarrea problemas, de que vas a ser más aceptado. Tu familia jamás te va a aborrecer. ¡Ja! No vas a tener detractores. No, pero claro, les aseguro que mañana por este sermón hay 100 que están hablando y expresando puras frases patibularias de chabacanes. Claro, para mí sería más fácil, hermano, más cómodo. Tendría más aceptación en medio de este círculo de apóstoles. Aquí tenemos uno, ¿dónde está? No vino. No vino, gloria a Dios. Claro, yo tendría más aceptación en medio de todo este apostolado de moda, ¿no? Porque está lleno de apóstoles, querubines, ¿cómo se llama este otro? Profetas, este otro. Pero es que este es uno que se pasa, hermano. Yo digo, ¿de qué fumó, compadre? Patriarca, pastora patriarca, tan patriarca que Dios le dice sepárate de este, cásate con este, tan patriarca que después le dice no, ya divórcese de este y vuelva donde el suyo. ¿Qué es este enredo, hermanos? Esto está de locos. Por el amor de Dios, hermano, les confieso que para mí sería tal vez mucho más agradable y ni mi esposa ni mis hijos serían señalados con tanto desprecio y bajeza como se hizo hasta hace algún tiempo. Ya no. E incluso esta amada y noble iglesia, si se predicase así, sería cobijada con halagos, lisonjas, a cambio del aborrecimiento que muchos expresan, porque se les exige. Pero ¿saben qué, hermano? A raíz del estudio de la palabra y de la oración, no me es posible hacer esto. Porque mi alma está anclada a Cristo y daré cuentas por cada uno de ustedes. Y prefiero ser un obrero aprobado por dos cosas: por predicar la palabra con precisión y por llevarlos a ustedes a la sana doctrina que los pueda llevar al cielo. Así sean solamente 3. Uy, dijeron amén. Digan, no, todos, pastor, todos. Y no 25,000 que cuando abran sus ojos no van a ver las puertas del cielo, sino le preguntarán a su pastor: ¿a dónde nos trajiste? Porque aquí esto está ardiendo. Santos y santas de Dios, el mensaje de hoy tiene que ver con el llamado a volver a las raíces del mensaje cristiano. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Señor no me llamó para entretener cabras, sino para pastorear sus ovejas. Eso es verdad. Pero la misión va más allá, la de formar sus discípulos. No para rascarle la espalda al acomodado o masajearle el pecado al fariseo hipócrita o tener una buena cara para el aparente. No, hermano. De hecho, no soy monedita de oro. Hay más de uno aquí que quiere que yo parta.
Amén. Amén. Amén, amén, amén. ¿Sí escuchó, no? Eso quedó grabado, hermanos. A ver, ¿quién fue ese hermano? Hermano, ¿quién fue ese hermano? Aleluya, para darle un abrazo, hermano. Sí, hermanos. Y algunas hermanas de aulas de clase también se lo han propuesto. No las menciono para no ventanearlas. Pero les confieso, hermanos, que mi corazón no está dispuesto a negociar ni a diluir la palabra de Dios, ni mucho menos a usar este púlpito para predicar humanismo, sino para predicar a Cristo. Dicho esto y ya terminando, hermanos, les tengo un noticiononón, santos y santas. Dicho lo anterior, Cristo no vino para ser amigable con tu antigua vida. ¿Sabe para qué vino? Para deshacértela. ¿Y sabe qué usa para deshacer tu antigua vida? La cruz. No vino para ser condescendiente con tus susceptibilidades de inmaduro cuando se te llama la atención. Vino para matar esa susceptibilidad y que tú seas maduro. ¿Por causa de qué? De la cruz. Y déjeme hacer esta aseveración. Si yo como pastor, como predicador, me veo en la necesidad de entretener o prometer prosperidad para conseguir albergar una multitud en este lugar, entonces sí soy un falso pastor, soy un falso predicador, y este lugar no ha de ser digno de ser llamado cristiano. ¿Claros? Pero escuchen, pero si yo como pastor, como predicador, no negocio, no diluyo, predicamos sobre cielo, infierno, pecado, arrepentimiento, entonces soy un verdadero discípulo de Cristo, y este lugar sí es su iglesia. Si decimos cristianos, hermano, la cruz debe ser para nosotros cotidianidad, no debe ser ajena, hermano. Aunque el costo sea alto, el caminar sea duro, por momentos solitario, pero escuchen, hay recompensas, y esas recompensas son eternas, no son de acá. Así que vida cristiana y seguir a Cristo sin cruz es una perfecta mentira. No existe cristianismo sin cruz, hermano. Vida crucificada es la norma para el que verdad ha creído en Cristo. La cruz aplasta al pecado. La cruz machaca el orgullo, pero también la cruz ofrece liberación del pecado y liberación del orgullo. Seguir a Cristo y cruz hace referencia a una vida totalmente entregada al Señor, en humildad absoluta, en obediencia, en lealtad, vida como un sacrificio agradable para el Señor, como lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Cuando se nos insta a que nuestros miembros sean como sacrificios vivos y agradables delante del Señor, porque esto es lo que le agrada a Él, y ese es nuestro culto. Culto significa, y esa es nuestra convicción como cristianos. Muchos cristianos hablan de caminar, de seguir a Cristo, pero no hay nada en sus vidas que indique vida crucificada. Incluso no se evidencia siquiera que hayan comenzado el viaje para ser cristianos. Aún mantienen ciertos hábitos mundanos, pero vienen a la iglesia. Ay, traen Biblia en piel y con letras doradas, con la foto del Papa, la Virgen, ¿te das cuenta? Hermanos, estaban felices de no ser lo que eran. Eso es el cristiano. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pero muchos no están dispuestos a seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque tiene costo. Y el costo es cruz. La vida cristiana no es visualizar un paisaje ni hacer un paseo.
y con esto considerar que es suficiente para ir al cielo. Y esto me lleva ciertamente a un texto de un reconocido autor que admiro mucho. Abro comillas, la vasta mayoría de las personas que son miembros de las iglesias en la actualidad no son cristianos. Y en esta afirmación no encuentro contradicción. Lo baso en la evidencia empírica de examinar a miles que aún no lo siguen, ni mucho menos han tomado su cruz. Cierro comillas. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Concluyo. Entonces, en este cristianismo modernista, contemporáneo, live, free, cool. ¿Sí? ¿Cool? ¿Está bien? ¿Cool? ¿Cómo? ¿Cómo, papi? ¿No? ¿Cómo? Like, diga like. Like. Bien. Mi traductor. Hermanos, parece ser que en este cristianismo cruz no vale. Ahora, cargan la cruz. Vamos a ver el otro domingo qué significa esto, la cruz de Cristo y mi cruz. O mi cruz. Pero hermanos, para este cristianismo posmodernista contemporáneo, parece que incluso la cruz es locura. Cuando la cruz incluye todo el mensaje y la obra del evangelio en Cristo. En la cruz está consumado el plan ¿de qué? De salvación. Pero también está la provisión de Dios para la redención, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todos mis pecados fueron ¿sobre quién? Sobre Cristo. Ahí está, hermanos. Ahí está la provisión de mi redención. En el sentido más amplio, la cruz se refiere a toda la revelación de Dios. Porque dice la palabra consumado es. ¿Qué fue consumado? La ira de Dios sobre Cristo para perdón de mis. Hoy nos enseña la vieja cruz, hermanos. Van subiendo los jóvenes de la alabanza. ¿Me ayudas con la vieja cruz? No, solamente el joven del teclado, ya llamo a los demás. ¿Sí? Gracias. Ustedes quisieran poner un poco de atención en las siguientes 4 horas que me quedan de predicación. Duro, ¿no? Duro. La cruz, hermano, la cruz. 4 horas. Este man se clava 4. Este almuerzo tiene hambre. Y dejé en la casa la olla express con pata y albergas. Ya está aquí, huele, hermano. De pata y alberjas es un invento, ¿no? ¿Existe? Uy, aquí hay un hermano. Claro, eso a cambio de cruz, ¿no? Ay, hermano, pero qué gustosos, qué gusto el que me haría dándoles pata a más de uno que resiste el evangelio. O sea, pata de esa con alberja, ¿no? La vieja cruz, hermano, no se predica. Síganme acá. Hoy se introdujo una nueva cruz. Se parece a la antigua cruz, pero es diferente. Las semejanzas parecen ser, pero las diferencias son muy claras.
brotó una filosofía de nueva cruz. Una cruz de oro con incrustaciones en esmeraldas o en diamantes. Esto es teología de la prosperidad, teología del decláralo y recíbelo, teología de en tu boca hay un milagro. Y esa nueva cruz, de esa nueva cruz surge una nueva técnica religiosa, un tipo de reunión, una nueva forma de predicación, donde el evangelio no es expuesto, sino suyo. Hoy la nueva cruz pareciese ser, pero hace énfasis en cómo se suplen tus necesidades. La vieja cruz no era así, hermano. La nueva cruz parece ser que te permite hacer alianzas con el mundo, un pie acá y otro acá. La vieja cruz no. La vieja cruz no hacía alianzas con el mundo. La vieja cruz, para la carne orgullosa, esa carne adánica, significaba el fin. La vieja cruz, esa de madera rústica y ordinaria, pesada, significaba ejecutar el viejo hombre. La nueva cruz no se opone al viejo hombre. Por el contrario, parece ser que es su amiga íntima y hasta la llevan colgadita. Esta nueva cruz deja al pecador vivir como quiere, sin interferencia alguna. La única motivación para el que tiene la nueva cruz es vivir su propio placer. La vieja cruz no, hermano. La nueva cruz de hoy no está instando al varón a que sea el que sustente, provea, cuide su casa. No, hoy le está diciendo al nuevito cristiano, esta nueva cruz, vive como quieras, que tu mujer te mantiene. La vieja cruz no era una cruz que motivaba a la supervivencia del pecador no arrepentido. No, la vieja cruz lo ejecutaba. La nueva cruz hoy lo que expone ciertamente es: pide lo que quieras. No hay exigencia para renunciar a tu vieja vida. Busca la llave para lograr más el interés del público, mostrando que el cristianismo no hace exigencias, porque de hecho las exigencias del cristianismo a través de la Biblia son desagradables. Como puede sonar desagradable mencionar hoy el cuidado de casa, el sustento de casa, el estudio de la palabra, para muchos es desagradable. La oración para muchos puede ser desagradable. Claro, esta nueva cruz de oro enchapada con piedras preciosas hace ver que el cristianismo es una forma de vida bueno. La nueva cruz no mata al pecador. No, la nueva cruz, la de hoy, está más señalando la arrogancia, el vanagloriarse. La vieja cruz hoy está como gritando, la nueva cruz está como gritando hoy: ven y goza de las emociones, ven y tengamos hermandad, pasémosla rico. No, hermano, eso no es cristianismo. Eso no es vieja cruz. La vieja cruz es un símbolo de muerte, hermano. El que tomaba su cruz sabía el reo que tomaba su cruz y ya no había vuelta atrás. No había tiempo para despedidas, no había tiempo
para reconciliaciones, no había tiempo para lloros, para lágrimas. No. La vieja cruz no permitía mirar hacia atrás. La vieja cruz crucificaba al reo. Y esto ha de ser la cruz para nosotros. Ya no mirar atrás, hermano. Ya no más contemplaciones con nuestro yo, con nuestro ego, con nuestro orgullo. La vieja cruz. ¿Qué hacía la vieja cruz? Liquidaba al pecador. ¿Qué hace la vieja cruz hoy? Liquida al pecador. Pero ¿saben qué ocurre cuando nos liquida como pecador la cruz? Nos resucita para una nueva vida. ¿Estás siguiéndolo? Solo medita, ¿estás siguiéndolo? Si el grano de trigo no cae, muere y queda solo, no da fruto, hermano. Tenemos que predicar la vieja cruz. Yo no soy un relacionista público, hermano, ni soy diplomático religioso. No fui comisionado a que tú lleves vida cristiana como se te dé al garete. No importa, vívela como quieras. Dios está dispuesto a bendecirte. Yo no, hermano, no soy ese diplomático, ni soy ese embajador de relaciones interpersonales. No. Lo mío es predicar ciertamente como los profetas en la época. Mi mensaje debe ser: o vives la cruz o vives la cruz. Mi mensaje debe ser el de la palabra de Dios: muere a tu yo. Mi mensaje debe ser un ultimátum, no oportunidades tras oportunidades tras oportunidades. No importa, vive como quieras. La vieja cruz termina ciertamente con nuestra pecaminosidad terrenal para llevarnos verdaderamente, cuando llegue el tiempo, a una eternidad juntamente con Jesucristo. Y esa debe ser tu esperanza y mi esperanza. Seguirlo, pero con cruz. Seguirlo, pero crucificando esta carne. Seguirlo, pero dejando que la cruz mate este yo. Ese es el mensaje. Vuelvo a preguntar, no me respondas. ¿De verdad eres seguidor de Cristo? Pongámonos sobre nuestros dos pies y vamos a orar. Y ayúdanos, Señor. Y guárdanos, Dios, de manipular la verdad. No lo permitas, Señor. Que prediquemos seguir a Cristo y la antigua cruz. Y si predicamos seguir a Cristo y la antigua cruz, viviremos en el poder del cual menciona el apóstol Pablo. Porque para el mundo la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Si predicamos seguir a Cristo, si decimos seguir a Cristo y tomamos la cruz, veremos ese poder, Señor. Si la iglesia predica a Cristo y la antigua cruz, esta iglesia vivirá en ese poder, Señor. Padre, que no encubramos nada, Señor. Nada de nosotros, Señor. Que en nosotros haya un genuino arrepentimiento día tras día, Señor. Sin excusarnos, sin buscar pretextos, Señor. Sin tratar de hacer acuerdos con el pecado, sino todo lo contrario, Señor.
rehusar a todo ello, inclinar mi cabeza delante de ti, Señor. Inclinar, Señor, inclinarme delante de ti y humillar esta cerviz, Dios, y reconocer que a causa de mi pecado lo único que merecía era la ira, la muerte eterna, pero que cada vez que contemple la vieja cruz, ay, Señor, te dé gracias, porque esa cruz que pone final a una vida de pecado es esa misma cruz que también nos hace nacer a una nueva vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey del cielo y de la gloria, oh Dios, a no mantenernos elevados en nuestra propia sabiduría e intentar rebajar tu sabiduría, creyendo que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, llevar nuestra vida en nuestros propios sentidos, emociones, en confiar en nosotros mismos, Dios. Ayúdanos, Señor, para que la vieja cruz sea manifiesta en nuestras vidas. La vieja cruz que crucifica esta carne orgullosa, altiva, prepotente, Señor. Señor, que si decimos seguirnos, vivamos vieja cruz. Por favor, Señor. Se trata de arrepentirnos y creer, Señor. Y si usted hasta el día de hoy no había entendido el mensaje de la cruz o lo que es seguir a Cristo, dígale: Señor, perdóname, perdona mi pecado, Dios. Y que la vieja cruz sea la revelación para mi vida a partir de este tiempo, Dios. Que cada vez que esta carne orgullosa, altiva, prepotente, autosuficiente quiera relucir, y este yo que se jacta, pueda ir yo a la cruz, Señor, y morir, y hacer morir, Señor, para que pueda vivir en vida nueva, Señor. Ayúdanos, Dios, a como en la época del primer siglo, a no diluir, negociar o menguar nuestra convicción. Soy cristiano. Soy cristiano. Y si la convicción es tan arraigada, te sigo, Cristo. Y si está Cristo, la cruz está al frente, Señor.